Segunda Timoteo capítulo 4, ¿sí? El tema de hoy entonces, fortaleza. Bueno, este es un tema que lo hemos predicado muchas veces y que realmente es necesario porque las fuerzas del hombre, las fuerzas humanas se van. Cuando peleamos con nuestra fuerza, nos pasa de que realmente llega un momento que se nos agotan las fuerzas físicas. Hay días difíciles, la palabra de Dios lo dice de manera bien clara, ¿no? Hay días que son malos, y no todos los días son iguales. Hay jornadas en las cuales uno está bien, la pasa de manera normal en esa jornada, pero hay días que realmente son difíciles, y en esos días difíciles es cuando necesitamos más fuerza que nunca. Y por eso el mensaje de hoy, para todos aquellos que están atravesando momentos de dificultad, para todos aquellos que realmente hoy están necesitando, hoy de manera especial están necesitando fortaleza espiritual. Y cuando hablo de fortaleza, obviamente no estoy hablando de las naturales, de las humanas, de las físicas, sino de las espirituales. Y aquí vemos una situación, en primer término, por eso les invité allí en 2 Timoteo capítulo 4, verso 16, una situación que estaba atravesando el apóstol Pablo. El apóstol Pablo estaba atravesando un momento muy difícil. Él estaba en los últimos días de su vida. Yo les quiero animar a que, y esto se lo comparto como tarea, que lo hagan, que lean, y que no solamente lean, sino que profundicen y estudien 2 Timoteo capítulo número 4, porque ese pasaje habla de la recta final de la vida de este gran apóstol que Dios levantó y que fue realmente impresionante, porque como lo he dicho muchas veces aquí en la iglesia, el apóstol Pablo escribió más de la mitad del Nuevo Testamento fue escrito por este apóstol, ¿sí? Que no fue precisamente uno de los 12 apóstoles que estuvo con Jesús en la tierra, sino como él mismo dijo, dice, el Señor como un abortivo, dice, me eligió a mí. Es impresionante esta gráfica en la cual Pablo mismo, cuando da testimonio de sí mismo, él dice esto, ¿no? Porque él no estuvo con los 12 discípulos cuando Jesús estuvo aquí en la tierra. Jesús murió, resucitó, ¿sí? Ascendió a los cielos, y al poco tiempo, luego de haber nacido de la iglesia de Jesucristo, Dios escoge de manera muy especial a este hombre que antes se llamaba Saulo de Tarso, que era perseguidor justamente de los cristianos, y es escogido de manera muy especial, sucediendo a aquel que traicionó a Jesús y que salió, digamos, del grupo de los 12 apóstoles, como fue Judas Iscariote. Dios lo usó a Pablo de una manera extraordinaria, y vemos aquí en 2 Timoteo capítulo 4, versos 16 y 17, la recta final de la vida de este hombre, a la cual hizo 3 viajes misioneros. Y previamente a esta situación él estaba encarcelado en Roma, en este momento estaba encarcelado en Roma, y versículos antes él mismo da testimonio diciendo, hablando con Timoteo, diciéndole a Timoteo, procura pronto a venir a verme, porque él ya sabía que el tiempo de su partida, él dijo, el tiempo de mi partida está cercano, Dios ya me mostró de que yo iba a morir. Él estaba viviendo en la época o en el tiempo del emperador Nerón. Nerón fue realmente un emperador sádico, terrible, que su comportamiento era realmente de locura, persiguió a los cristianos, él incendió Roma, conocemos la historia, la parte histórica de Nerón, él incendió Roma, y luego de haber incendiado Roma, culpó a los cristianos de ese incendio. Los cristianos del primer siglo fueron perseguidos de manera terrible, fueron llevados al Coliseo romano, donde eran despedazados por los mismos animales, los mismos leones. Realmente impresionante lo que hizo el emperador Nerón.
Un tiempo antes, Pablo había estado en Roma, pero él había sido preso, pero gozaba de una cierta libertad. Él estaba en una casa alquilada y allí podía tener otro tipo de libertad. Pero en este último encarcelamiento, ya el emperador Nerón, con poca paciencia, sobre todo aquel que se llamara cristiano, había pronunciado la ejecución del apóstol Pablo. Ya no estaba como hacía un tiempo atrás en Roma, en una casa alquilada, más cómodo, viviendo en ese lugar, aunque preso, pero más cómodo. Aquí ya la situación de él era una situación mucho más difícil. Era una situación realmente mucho más difícil. No solamente en el aspecto de la comodidad, de su comodidad, porque estaría en una cárcel de esas de las peores, terribles, que cuando uno entrara a esas cárceles, lo primero que seguramente le dolía era la nariz por los olores terribles que se producían en esas cárceles. Allí estaba el apóstol Pablo, viviendo una situación realmente terrible y realmente espantosa. Cuando uno se pone a imaginar esto y a pensar esto, dice, ¿cómo uno como ser humano puede soportar este tipo de cosas? Pero cuando tiene la presencia de Dios, un ser humano, en este caso Pablo, cuando la presencia del Espíritu Santo radica y vive y toma el control sobre una persona, todo lo externo pasa a segundo plano. Si bien todo lo que vivía externamente Pablo era una situación terrible, como tal vez vos podés estar en este momento viviendo una situación difícil externamente, lo más importante no es eso, lo más importante es cómo estamos interiormente, cómo estamos en nuestra vida espiritual. Porque podemos estar atravesando la lucha, la prueba, la tormenta más grande de nuestra vida, pero si estamos llenos del Espíritu Santo, estamos fortalecidos en Dios, no nos va a mover absolutamente nada. Vamos a estar completamente impermeabilizados ante las circunstancias externas. Y eso era lo que estaba viviendo Pablo en este momento. Fíjese lo que dice 2 Timoteo 4:16. Lo que expresa Pablo en este momento. Dice, en mi primera defensa, porque él tuvo primero una defensa ante las autoridades, Nerón y todos los emperadores, ninguno, dice, estuvo a mi lado. ¿Cuántas veces nos puede pasar a nosotros, hermano y hermana, que ante una situación difícil estamos solos o nos sentimos solos? Y eso realmente puede en tu vida y en mi vida traer angustia, traer tristeza, traer dolor, ¿no? Porque cuando uno está atravesando un momento difícil, lo que más quiere en ese momento es tener compañía, es tener apoyo, es tener ayuda de las personas. Pero qué bueno que tú y yo nos miremos en esta noche en el espejo del apóstol Pablo. Él estaba viviendo todo este contexto de situación que fue terrible. Y él expresó allí, dijo, en mi primera defensa nadie me acompañó, ninguno estuvo a mi lado. Dice, sino que todos me desampararon. Qué tremendo, ¿no? Pablo realmente estaba pasando un momento re difícil y no había ningún ser humano, no había ninguna persona en ese momento para darle amparo, para darle apoyo, para darle un abrazo, para darle una ayuda. No, dice, no le sea tomado en cuenta. Pablo, si tenía una característica, era que realmente él no ponía su fe y su confianza en los seres humanos. No dependía del apoyo de las personas. Porque a veces hay circunstancias de la vida que nos encontramos solos y no vamos a tener siempre a una persona a nuestro lado para que nos acompañe. En este caso Pablo estaba experimentando esto y él dijo, no le sea tomado en cuenta, pero no lo estaba diciendo por una cuestión de resentimiento, enojado, no, todo lo contrario. Conociendo la vida de este hombre extraordinario y lleno del Espíritu Santo, él seguramente lo dijo con franqueza, lo dijo con sinceridad, porque ahora vamos a leer unos versículos más adelante lo que él expresa. Entonces le está diciendo, no se ha tomado en cuenta, no importa, no es lo más importante eso. Dice, y mire lo que dice después, pero el Señor estuvo a mi lado. Y eso es realmente
lo más importante de todo. Podemos estar pasando la situación más difícil de vida, podemos estar atravesando la tribulación más grande de vida, pero aunque las personas nos puedan desamparar o no entiendan, escúchame bien, hermano y hermana, no entiendan el momento que estamos viviendo, lo importante, lo más importante de todo, es que vos y yo comprendamos que el Señor siempre está y estará a nuestro lado. Jesús lo dejó bien claro. Él, antes de ascender al cielo, dijo: he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y esa promesa de nuestro amado Señor Jesucristo es una promesa que Él ha cumplido. Yo puedo dar testimonio de manera personal, mi familia puede dar testimonio de manera personal, de que el Señor siempre estuvo a nuestro lado. El Señor nunca nos dejó, el Señor nunca nos desamparó. Ahora, ¿por qué hay personas que a veces sienten que Dios les ha desamparado? Bueno, una cosa es lo que nosotros sentimos y otra cosa es lo que la palabra del Señor nos indica. Y tú y yo no nos tenemos que amparar en lo que realmente nosotros sentimos, porque los sentimientos humanos se nos van. Los sentimientos humanos, ¿verdad?, tambalean. Un día podemos estar bien y sentimos que nadie está con nosotros. Incluso sentimos ni siquiera ni que Dios está con nosotros. Pero es un sentimiento humano. Y qué importante, el cristiano tiene que madurar en este aspecto. Y por eso yo quiero darte este mensaje. Tú que me estás viendo, me estás escuchando, los hermanos aquí presentes también en el templo. No nos debemos basar en los sentimientos. Nuestra vida cristiana, nuestro fundamento de vida cristiana no tiene que estar basado en lo que sentimos. Porque si nos basamos en lo que sentimos, bueno, un día vamos a estar bárbaros, otro día vamos a estar allá arriba, otro día vamos a estar allá abajo, otro día vamos a decir que Dios está con nosotros y que nunca nos va a abandonar, y otro día vamos a decir que Dios nos abandonó y que ya no me quiere, y que ya no me ama. Si los seres humanos nos basáramos en los sentimientos, sería terrible, y lamentablemente sucede en muchos casos, aún en los cristianos, que prevalece más lo sentimental que lo que dice la Biblia. Si Dios te dijo, escúchame bien, si Dios te dijo: yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo, y vos no sentís la presencia de Dios en una circunstancia difícil, no importa si vos en ese momento no lo sentís. Dios te hizo la promesa que iba a estar contigo, y Dios va a estar contigo en ese momento de dificultad. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces tenemos que creerle más a lo que Dios dice en su palabra que a lo que yo pueda sentir con mi corazón, porque la Biblia dice claramente: engañoso es el corazón del hombre, más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Entonces, una de las cosas que realmente nos ayuda a estar fuertes, de verdad, es que no nos basamos en los sentimientos, nos basamos en la promesa de Dios. Y la promesa de Dios está bien clara. Pablo dijo: hubo mucha gente que me desamparó, hubo mucha gente que me dejó, pero no importa, porque el Señor estuvo a mi lado. Aleluya. El Señor estuvo, en ese momento de dificultad, el Señor estuvo a mi lado. Quiero decirte en esta noche, hermano y hermana, en ese momento de dolor, en ese momento de dificultad, el Señor está a tu lado. Y mire lo que sigue diciendo, y eso es lo que yo quiero subrayar en el día de hoy, por eso el mensaje de fortaleza. No solamente Dios estuvo a su lado, sino que dice que le dio fuerza. Dice: y me dio fuerzas. En esta noche, hermano y hermana, quiero decirte, si estás con poca fuerza, aleluya, de la espiritual me refiero, de la espiritual, el Espíritu Santo en esta noche te está diciendo: yo quiero darte fuerzas nuevas, hijo mío, hija mía. Quiero darte fuerzas nuevas. ¿Sabes qué? El Señor tiene fuerzas espirituales para darte de sobra, abundantes. Tiene allí un mar de fortaleza.
Lo que pasa es que muchas veces no puedes soltar esa fortaleza espiritual en tu vida, porque muchas veces nosotros nos negamos y por las actitudes y por la incredulidad no permitimos que Dios derrame fortaleza sobre nosotros. Cuando vos estés atravesando una situación de dificultad, no estés quejándote, no estés renegando en ese momento. Ese es el mejor momento en tu vida, como lo hizo Pablo, para doblar tus rodillas, para hablar con este precioso Papá del cielo maravilloso que nos ha hecho esta promesa grandiosa de darnos fuerzas nuevas. Aleluya, doblar las rodillas, hablar con el Señor. Si tenés oportunidad de llorar en la presencia del Señor, llorar en la presencia del Señor, pero decirle: Señor, en este momento yo necesito fuerzas nuevas, fuerzas renovadoras de tu Espíritu Santo. Aleluya. Eso fue lo que el apóstol Pablo hizo en ese momento. Él sabía que lo iban a matar. Él dijo: muy pronto estaré para ser sacrificado. Ahora le cortaron la cabeza. Esa fue la sentencia del apóstol. Mire qué tremendo, no le cortaron la cabeza. Pero él dijo: he peleado la buena batalla. Aleluya. En ese mismo pasaje: he acabado la carrera, he guardado la fe. Por tanto, me está esperando la corona de justicia, dice, la cual me dará Dios, juez justo en aquel día. Y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. El Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza, decía Pablo, para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así dice: fui librado de la boca del león. Él está hablando del pasaje anterior que estuvo en Roma, cuando estuvo en la casa alquilada y se tuvo que enfrentar a Nerón y a todos esos leones que querían devorarlo, querían destruirlo, y Dios lo libró en ese momento. Pero ya aquí entendía Pablo que en este segundo encarcelamiento en Roma, Dios ya le había mostrado de que era el tiempo de irse con el Señor. Pero Pablo tenía bien claro cómo era el asunto, ¿no? Porque él dijo en una oportunidad: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él ya sabía perfectamente de que él iba a cerrar sus ojos aquí en la tierra, pero que segundos después iba a estar allí disfrutando de las glorias del cielo, de la misma presencia del Señor Jesucristo. Y por eso estaba feliz. Estaba feliz porque sabía que iba a hacer un viaje a la misma presencia del Señor. Yo lo he compartido muchas veces aquí en la iglesia, este pasaje de 2 Timoteo 4. Muchos eruditos le llaman el canto del cisne, ¿no? A estas palabras que evocó Pablo. Porque cuando uno lee este pasaje, lo menos que pensaría es que Pablo, dentro de unas horas, dentro de unos días, lo iban a asesinar, lo iban a matar, le iban a cortar la cabeza. Uno, cuando se pone a pensar en esto, dice: ¿cómo puede un ser humano, sabiendo de que va a morir días después o horas después, pues no sabemos exactamente, hablar de esta manera? ¿Qué es lo que mueve a un ser humano, a un hombre, a hablar con esta entereza, con esta autoridad, con este poder, con esta gracia? Solamente la presencia de Dios, solamente la presencia del Espíritu Santo. Solamente la llenura del Espíritu Santo puede provocar que un hombre hable de esta manera. ¿Por qué se llama el canto del cisne? Bueno, porque los cisnes antes de morir evocan como un ruido, como si estuvieran cantando, ¿no? Y esto es una más que enseñanza, una reprensión para nosotros. Porque a veces nosotros estamos pasando ya por un momento medio de dificultad y ya nos desanimamos enseguida, ya nos entristecemos enseguida, ya queremos tirar la toalla enseguida, ya decimos: no voy más a la iglesia, no oro más, no leo más la Biblia. Y cuando nos comparamos a las pruebas que vivimos nosotros y las ponemos frente a las pruebas que estaba viviendo aquí el apóstol Pablo, ¡wow! Nos sentimos como hasta avergonzados a veces de ciertas actitudes que los creyentes tenemos ante situaciones tan pequeñas.
Pablo dijo, así yo fui librado de la boca del león. Y así como Pablo fue librado de la boca del león, aleluya, ¿cuántos dicen gloria a Dios? Dios puede librarte a ti de la boca de los leones, de los enemigos que quieren hacerte daño. Yo no sé si Pablo estaba recordando en ese momento la experiencia de Daniel, ¿no? Que Daniel literalmente, ¿no? Literalmente Daniel fue librado de la boca de los leones, porque conocemos la historia, fue tirado allí al foso de los leones, pero allí estuvo el ángel del Señor, allí estuvieron los ángeles del Señor cuidándolo, protegiéndolo a Daniel, cerró la boca de los leones para que no le hiciesen daño y allí salió totalmente ileso. Y eso es lo que hace el Señor con tu vida, hermano y hermana, aquellos que amamos a Dios, aquellos que obedecemos a Dios, aquellos que hacemos la voluntad del Señor. Dios te guardará, Dios te cuidará, Dios te librará de la boca de los leones. Aleluya, Él te da fuerzas en esta noche. El Salmo 84, versículo 5, que esto lo podemos evocar claramente a la vida de Pablo y a nuestra vida también. Dice el Salmo 84, 5, bienaventurado el hombre que tiene en ti, o sea, en el Señor. Aquí está hablando obviamente, hablando con el Señor, el salmista. Bienaventurado el hombre que tiene en ti, Señor, sus fuerzas, en cuyo corazón, dice, están tus caminos. ¡Wow! ¡Qué promesa maravillosa! Bienaventurado una persona dichosa, feliz, alegre. Eso es lo que quiere decir bienaventurado. Bienaventurado sos vos, hermano. Sos vos, hermana, que me estás viendo y escuchando, los que están aquí en el templo. Somos bienaventurados si hemos puesto nuestras fuerzas en el Señor. Y no hemos puesto nuestra fuerza en nuestra propia inteligencia, en nuestro propio poder, en nuestra propia capacidad. Porque llega un momento, amado, amada, escúchame bien, que tus fuerzas naturales, humanas, se te van a terminar. Vas a desmayar. Vas a sucumbir. A veces cuando hacemos consejería con algunos hermanos y vienen y me dicen, pastor, yo ya no doy más. No tengo más fuerzas para luchar. Yo le digo, gloria a Dios, qué buena noticia. Qué buena noticia. Porque cuando dejás de luchar vos, cuando vos ya no tenés más fuerza para luchar, ahí es donde empezamos a buscar a Dios. Ahí es donde realmente comenzamos a buscar las fuerzas de Dios. Y ahí es donde realmente con las fuerzas de Dios sí lo podemos hacer, sí lo podemos lograr. ¿Sabe por qué? Porque la fuerza del Señor no tiene límites. Tus fuerzas humanas sí tienen límites. Mis fuerzas humanas tienen límites. Yo en el momento que me pasa, digo, Señor, no, esta carga pesada ya no aguanto más. Pero qué bueno que en ese momento vos vayas a las rodillas. En ese momento de dificultad, en ese momento de que se termina la fuerza, ir a las rodillas. Y ahí buscar esa renovación, esa fortaleza espiritual en el Dios Todopoderoso. Así como lo hizo el apóstol Pablo. Y bueno, el domingo hablé de cosas tan lindas, hablé de la renovación del águila, de cómo se renueva el águila. Realmente maravillosa esa ilustración del águila que recibe nuevas fuerzas. Y en esta noche recibe nuevas fuerzas en el Señor, en el poder del Espíritu Santo. En Hebreos capítulo 11, versículo 11, vemos también la situación de una mujer. De caso hablé del apóstol Pablo, pero ahora voy a hablar de una mujer que se llamó Sara. Y la situación del contexto de Sara también fue realmente muy particular, porque Sara estaba atravesando un momento de mucha angustia, mucha angustia. Dios le había hecho una promesa a Abraham hace varios años atrás, cuando Abraham tenía aproximadamente 75 años. Le hizo una promesa de que la descendencia de Abraham iba a ser como las estrellas del cielo. O sea, una descendencia inmensa, una multitud
que iban a salir de los lomos de Abraham. Y claro, Sara estaba ahí, era su compañera, era su esposa. Seguramente hasta Sara habrá dudado, pero Señor, ¿será que esa descendencia es conmigo, Abraham, o será con otra? Porque Sara tenía una dificultad en su vida, un problema en su vida, y era que era estéril. Y no podía tener hijos. Y el tiempo fue pasando. Y esa era la angustia de Sara. Así como vos en este momento tal vez estás viviendo una angustia diferente a la de Sara. Cada uno tiene su angustia personal. Cada uno tiene su dolor personal. Cada uno tiene su carga personal. La de Sara, allí está el pasaje, gracias Patricia. La de Sara era que era estéril. Y en aquel tiempo, por eso el contexto es muy importante, en aquel tiempo la esterilidad no se veía como se ve ahora. Tal vez si hoy una persona es estéril, bueno, dicen, bueno, no podemos tener hijos. Obviamente a veces hay angustia en el corazón de la persona porque hay mucha gente que quiere tener hijos. Pero en aquel momento el tema de la esterilidad era mucho más grave de lo que es ahora, porque tenía que ver con el tema de la descendencia, de poder dar descendencia, no por esa generación, sino por las generaciones venideras. Dios le hizo una promesa a Abraham, Sara conocía de esa promesa, le dijo, vas a tener una descendencia como las estrellas del cielo. Y fueron pasando los meses, y seguramente intentaron y no pasaba nada, y fueron pasando los años, y fueron pasando los años. Y en ese trayecto yo me imagino que Sara se habrá angustiado. En ese proceso Sara seguramente se habrá desanimado, habrá dudado de la promesa de Dios. Pero Señor, pero tú dijiste que mi esposo iba a tener una descendencia grande y nosotros no podemos tener hijos. ¿Qué está pasando? A veces a vos te puede pasar eso. Que el proceso es difícil. Dios te hace una promesa, pero el proceso es difícil. Hasta que esa promesa se cumple. A veces pueden pasar días, meses, incluso pueden pasar años. Te he contado muchas veces aquí que he orado por muchos años por mi familia, y lo sigo haciendo. Por toda mi familia en general, en el caso de mis hermanos, de mi madre, seres queridos, ¿no? Porque gracias a Dios la primera familia está en el Señor, mi esposa, mis hijos. Pero estoy orando por mi familia, estoy orando por mi mamá, por mis hermanos. Y hace años, desde que me convertí, en el año 1995, que estoy orando por mi familia. Y han pasado años y muchos todavía no se han convertido. Pude ver ahí una pequeña luz brillando de uno de mis seres queridos, como ustedes ya saben, porque hemos dado testimonio aquí, de un hermano de sangre que conoció al Señor y pasaron muchísimos años. Porque cuando vos haces una oración o haces un pedido a Dios, nosotros no podemos olvidar de esa oración, pero nuestro Papá del cielo no se olvida de lo que vos le pedís a Él. Él lo tiene bien presente. Y las respuestas de Dios son claras, porque hay gente que a veces dice, bueno, pero Dios no me escucha. ¿Cómo no te va a escuchar Dios? Dios te escucha y te responde. Lo que pasa es que a veces te dice sí, a veces te dice no, y a veces te dice espera un tiempo. Y esas son las tres maneras de responder a nuestro Papá Celestial. A veces te dice sí, bueno, la respuesta viene rápido. Pero a veces te dice que no. Él sabe por qué te dice que no. Porque Él ve más allá de esa situación, entonces sabe que si te dice que no es porque te está librando de algo negativo en el futuro. O si no te dice espera, porque vos ya hiciste la oración, espera el tiempo que la respuesta va a venir. Y con Abraham y Sara debe haber sucedido esto, ¿no? El Señor trabajó con la paciencia de ellos. Y en el capítulo 11, versículo 11, dice que por la fe también, la misma Sara, que está el pasaje, siendo estéril, allí está la dificultad de Sara.
siendo estéril. Este era el problema que tenía esta mujer. La esterilidad, esta era la lucha que tenía esta mujer. Esta situación era lo que a ella muchas veces le quitaba el sueño. Yo no sé lo que te está quitando el sueño a vos, hermano y hermana. Pero mire de lo que aprendemos de esta maravillosa mujer. Ella, siendo estéril, ¿qué hizo? Recibió fuerza. ¡Aleluya! ¿Para qué? Para concebir. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? La situación que ella estaba viviendo no fue más poderosa que la promesa que Dios tenía para su vida y para su familia. Quiero decirte, hermano y hermana, en esta noche lo mismo. La circunstancia que vos estás atravesando no tiene que ser más fuerte, mayor a la promesa que Dios te hizo. Si Dios te hizo promesa, Dios va a cumplir esa promesa. Sara recibió fuerza. Yo te digo en esta noche, hermano y hermana, recibe la fuerza de Dios. Recibe la unción de Dios en esta hora. Recibe el poder del Espíritu Santo en esta hora. Necesitamos más que nunca, hermano, más que nunca. La Biblia dice que Satanás anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Cualquier situación de debilidad, cualquier distracción espiritual que tú y yo podamos experimentar, ¡zas! El enemigo viene inmediatamente a querer desanimarte, a querer traer desánimo a tu vida, a apartarte de los planes y los propósitos que Dios tiene para ti. No bajes la guardia por nada. Iglesia del Señor, no bajes la guardia por nada. Recibe fuerza de parte del Espíritu Santo en esta poderosa noche. Dice que recibió fuerza para concebir. Y dio, mire qué tremendo esto, ¿no? Y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. ¡Aleluya! ¿Sabe por qué Dios permitió que esto aconteciera? Para que Dios sea glorificado y no el hombre sea glorificado. Dios le dijo, yo voy a esperar aún a la edad de ustedes que es imposible que una mujer pudiera concebir. Porque Dios es así, hermano. Dios hace las cosas para que no nos jactemos nosotros y para que entendamos que realmente es la poderosa mano de Dios derramándose en ese milagro. Dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. Ella tenía 90 años. Un milagro tremendo de parte de Dios. Y miren lo que termina diciendo el versículo. Porque creyó que era fiel quien había hecho la promesa. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta noche? Él es fiel, hermano. Él es fiel. Ella creyó que era fiel el que había hecho. Un hombre te puede hacer una promesa a ti y no cumplirla precisamente. Una mujer te puede hacer una promesa a ti y no cumplirla precisamente. Por eso yo siempre digo a los hermanos aquí en la iglesia, no pongamos la confianza en los seres humanos, porque nos pueden cumplir como no nos pueden cumplir. No pongamos nuestro corazón en una persona. Cuando me refiero a poner el corazón, me refiero a el primer lugar. Porque conozco muchísima gente que ha fracasado en su vida y ha vivido una vida terrible, espantosa, dolorosa, triste, porque ha puesto ídolos en su corazón de carne y hueso. Y esos ídolos se les han caído, porque ese hombre, esa mujer le han fallado, le han lastimado, le han engañado, le han mentido. Y como esa persona, ese ser humano es el pilar de su vida, ese pilar se derrumba y se derrumba la vida de la persona. ¿Significa eso que no amemos a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, a las almas? No significa eso. Significa poner a Dios en el lugar más importante, que es el primero. Y después de poner a Dios en primer lugar, todo lo demás viene después. El esposo, la esposa, la pareja, los hijos, los abuelos, los padres, los nietos,
los amigos, los compañeros de trabajo, los ciudadanos, las almas perdidas. Porque el hombre promete, puede o no puede cumplir. Pero Sara tenía la convicción, porque tuvo su momento de dificultad, pero ella dijo, no, si Dios hizo la promesa, Dios lo va a cumplir. Y ella dice que recibió fuerza. Pero esta fuerza no es una fuerza física, ella recibió fuerzas espirituales. Recibió fuerza para concebir y dio a luz fuera del tiempo de la edad, dice, porque ella creyó que Dios era fiel, porque le hizo tan maravillosa promesa. Y el Espíritu Santo en esta noche te dice lo mismo. A veces hay situaciones en nuestra vida, hermano, que Dios nos las concede fuera de tiempo. Mire, fuera de tiempo. O sea, ¿qué significa eso cuando parece que no hay posibilidades humanas? Cuando pensamos que no, esto ya está, ya es asunto cerrado. El Señor cerró la persiana en esta situación. Y cuando todo parece que ya no hay posibilidad, ¡pum!, ahí viene. Ahí viene el cumplimiento de la promesa. Ahí viene la bendición de Dios. Ahí viene la unción de Dios para tu vida. Ahí viene la fortaleza de Dios para tu vida. Fuera de tiempo. Para que el nombre de Dios, para que el nombre de Jesucristo sea exaltado y sea glorificado. Y por último, Zacarías capítulo 4, versículo 5. Me encanta esta historia de Zacarías porque también es en un momento muy... A mí me gusta hablar, cuando hablo de un versículo, lo posible hablar dentro de un contexto, de situaciones que se producen, porque a veces leemos un versículo al azar o lo leemos así al aire y lo descontextualizamos y no tiene realmente el contenido y el valor que tiene cuando le damos un contexto. Como por ejemplo cuando hablé sobre el caso del apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo, el Señor me dio fuerza, pero no lo dijo en cualquier momento. No lo dijo cuando estaba bárbaro en su vida. No, fue en el peor momento de su vida. En el caso de Sara sucedió lo mismo. En una situación, un contexto distinto, pero en un momento realmente de mucha angustia. Y en este caso también de Zacarías, que el libro de Zacarías habla de un hombre que se llama Zorobabel. No es muy predicado tampoco este mensaje. El versículo sí es bastante conocido, pero es importante hablar del contexto en el cual se le dio la promesa a Zorobabel. Y el contexto histórico nos habla justamente de que el pueblo de Israel estaba atravesando un momento de mucha dificultad. Porque anteriormente el pueblo hebreo había sido llevado cautivo a Babilonia durante 70 años. El rey Nabucodonosor tomó el reino de Judá, destruyó el templo, porque Nabucodonosor una de las cosas que hizo fue destruir el templo y llevarse todos los utensilios que había del templo, se los llevó a Babilonia. Y el pueblo de Israel estuvo durante 70 años cautivo en una tierra extraña. Pero había una promesa de parte de Dios, y esa promesa era que ellos después de 70 años iban a ser libres. Luego vino el reino de Media y de Persia, el reino medo-persa, y ese reino medo-persa después Dios usó algunos de ese imperio para darle la libertad al pueblo escogido de Dios. Ellos volvieron a su tierra. Esta narración también está en el final de Segunda de Crónicas y también está en el libro de Esdras y en el libro de Nehemías. Se narra de manera más detallada toda esta situación que vivió el pueblo de Israel. Uno de los propósitos del regreso de Israel a su tierra era volver a reconstruir el templo, que había sido destruido por Nabucodonosor. Pero pasaron un montón de peripecias, incluso este segundo templo, que es el que sustituyó al templo de Salomón,
templo de Salomón fue el templo más hermoso que tuvo el pueblo de Israel. Ese templo fue el que destruyó Nabucodonosor. Pero este templo iba a ser inferior en materiales, en construcción. Y estaban allí, el pueblo de Dios estaba allí, en su lugar para poder volver a reconstruir. En este caso es el segundo templo. Y pasaron un montón de peripecias porque vinieron un montón de enemigos. Enemigos para querer debilitar, para impedir que se vuelva a levantar ese templo, esa promesa que Dios le había hecho al pueblo de Dios para volver a su adoración, para poder volver a alabar al Señor en ese lugar. Porque el pueblo judío adoraba en el templo, lugar santo, lugar santísimo, altar de sacrificio, conocemos todos los detalles de ese templo. Y ese era su lugar de adoración. Para ellos era realmente muy importante volver a construir el templo, pero se levantaron enemigos. Y eso es lo que sucede muchas veces con tu vida, con mi vida. Se levantan enemigos. Hermano, quiero decirte esto, es muy importante. Hay propósito de Dios para tu vida. Escúchame bien, hay propósito de Dios para tu vida. Dios sabe que hay propósito de Dios para tu vida, pero el diablo también sabe que hay propósito de Dios. Entonces él se va a levantar y va a levantar enemigos. Los famosos Sanballat y Tobías, es que se levantaron para trabar, para impedir que la promesa de Dios se cumpla. Y hay Sanballat y Tobías en el siglo XXI. Sanballat y Tobías que van a querer que se aborte el propósito de Dios para tu vida. Pero aquí vemos la promesa de parte de Dios, y con esto termino. Zacarías 4:5. Dice, y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, mire, Dios envía un ángel para hablarle. ¿No sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Versículo 6. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra, escuchá bien hermano, palabra de Jehová a Zorobabel. Zorobabel fue fundamental en la reconstrucción del segundo templo. Y miren lo que le dice, que dice, no es con ejército, no es con fuerza, yo agrego humana, no con fuerza humana, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y en esta noche el Señor te dice exactamente lo mismo, hermano. Yo no sé cuáles son esos enemigos que están queriendo abortar el propósito de Dios para tu vida, pero el Espíritu Santo en esta noche te dice a ti y me dice a mí, no es con ejército, no es con tu fuerza humana, no es con tu capacidad humana, aleluya, sino es con el poder del Espíritu Santo de Dios que vas a vencer a los enemigos que vienen contra ti. Cuando vos doblás tus rodillas, cuando vos clamás a Dios, cuando vos ponés tu situación en las manos de Dios, hermano, Dios peleará por ti. Dios es respetuoso. Si vos querés pelear vos, dice, bueno, andá vos, reventate la cabeza contra la pared, pero a mí no me digas nada, porque estás yendo vos con tu fuerza. Ahora, cuando nosotros decimos, Señor, no es con ejércitos, aleluya, no es con mi fuerza, es con tu espíritu, es con tu poder, es con tu presencia. Ahí Dios dice, bueno, si vos me estás dejando a mí, yo voy a pelear por ti, yo te voy a defender de esta situación. Mira, hermano, me pasó cantidad de veces aquí, estando en el ministerio, aún antes de estando en el pastorado, estando en el ministerio. Yo he sentido que Dios me ha defendido. Yo he sentido que Dios ha peleado por mí cuando se lo he permitido. Dios no falla. Dios no falla. Cuando vos dejás, Él lo hace. Esta promesa a Zorobabel es la misma promesa que Dios te hace a ti en esta noche. Dios te dice, no es con ejército, no es con fuerza humana, sino es con mi espíritu, con mi poder, con mi autoridad. Mira lo que termina diciendo. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Aleluya.
Mire, porque hay montañas que se levantan. A veces vemos montañas gigantes que vienen contra nosotros, ¿no? O decimos, ¡ah! ¿Cómo voy a hacer para atravesar esta montaña? Es una montaña demasiado grande para mí. ¿Cómo voy a hacer para superar este obstáculo? Y mire la promesa que Dios le da. Dice, ¿quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Bendito sea el poder de Dios, bendito sea el poder del Espíritu Santo en esta noche. Si vos vas con tu fuerza, vas a tener que subir la montaña, te vas a cansar, vas a desmayar y te vas a desanimar. Pero si vas con el poder del Espíritu Santo de Dios, el Señor se va a encargar de esa montaña, reducir la llanura, y vas a caminar tranquilito, superando ese obstáculo, porque Dios va delante de ti. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ellos. Termina diciendo el pasaje. Entonces en esta noche, hermano, tenemos que tomar una decisión. Y esa decisión es, bueno, ¿con qué fuerza voy a pelear? ¿Con las mías? ¿Con mi capacidad? ¿Con mi inteligencia humana, natural? ¿O con la sabiduría que Dios pone sobre mí? La fuerza, la unción que Dios pone sobre mí. Una última cosa y con esto termino definitivamente. Y se lo digo siempre a los hermanos de la congregación y se lo refresco de tanto en tanto. Cada vez que te levantes de mañana, porque esto es un tema de todos los días, de diario. Este mensajito hoy bonito, lindo miércoles a la noche, gloria a Dios, pero mañana me olvido. No. Mañana levantate antes de ir a trabajar, antes de hacer cualquier actividad. Lo primero que tú tienes que hacer es doblar tus rodillitas. Dobla tus rodillitas. Estate un tiempo con Dios antes de irte a hacer tu tarea. Cuando vos tomás esa actitud, estás haciendo esto. Estás fortaleciéndote, estás dejando que Dios pelee por ti. Entonces vas a poner esa jornada en las manos de Dios. Es decir, Señor, yo pongo en tus manos mi trabajo, mis compañeros de trabajo, pongo en tus manos cada actividad que voy a hacer, en la mañana, en la tarde, aún en la noche, en la jornada. Señor, pongo este día en tus manos, media hora, 45 minutos, 1 hora. Mientras más tiempo, mejor estar en la presencia del Señor. Entonces vos te vas a levantar de la oración lleno del poder del Espíritu, llena del poder del Espíritu Santo. Y vas a ir a enfrentar tu jornada de una manera completamente diferente. Así no haces nada, no orás, no pones las cosas a la mano del Señor. Te va a ir mal en ese día. Entonces hacelo. Levantate temprano todos los días de la mañana y lo primero que tú tienes que hacer como hijo del Señor, como hija del Señor, pon esa jornada en las manos del Señor. Fortalecete en el Señor y el Señor hará el resto. El Señor convertirá esa montaña en una llanura.